Pasos para realizar un programa de auditoría. Buenos días. Para realizar un programa de auditoría es importante conocer que este se refiere a un enunciado o es un enunciado ordenado y clasificado dentro del procedimiento de auditoría. Como se prepara con anticipación o en el proceso preliminar de un estudio global de auditoría, este está sujeto a cambios. Entonces, el auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que se requieran para implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede también contener los objetivos de la auditoría para cada área y presupuesto de tiempos en el que son presupuestadas las horas para las diversas áreas y procedimientos de la auditoría. Esta auditoría tiene instrucciones en base a los estudios internos que se deben hacer dentro de la entidad a auditarse. Esto se consigue llevando fechas y tiempos planificados tanto del auditor como de la empresa auditada para poder obtener información precisa y concreta de la entidad. La información preliminar. Es importante conocer cierto tipo o detallar en el programa de auditoría cierto tipo de información, como información general de la empresa a auditarse, conocer los objetivos principales de la entidad, identificar y poner a conocimiento qué es lo que se va a auditar y cómo se lo va a presentar ante la autoridad competente, qué es lo que se quiere obtener en este estudio, la metodología a utilizarse, identificar quiénes serán los colaboradores dentro de este estudio, sean internos o externos. Para detallar todos estos ítems mencionados con anticipación, vamos a exponer lo siguiente. Con respecto a las fechas de trabajo, es importante identificar las fechas de duración de este estudio, inicio y fin de actividades. ¿Para qué o qué objeto tiene? Este objeto tiene a considerar qué área o qué punto de la entidad a auditarse está siendo vulnerabilizado o es vulnerable a a ciertas fallas o errores internas o externas. Y conocer cuánto tiempo de estudio lo estamos tomando. Siempre debe haber un previo para poder estudiarlo de mejor manera. Es también muy importante identificar no solo las fechas de trabajo, sino las fechas dentro del estudio de la auditoría, o sea, qué periodo estamos auditando, en qué área y en qué periodo. Eso es muy importante. Con respecto a la información general de la entidad, tenemos el país, la ciudad, la fecha de constitución, la fecha de inicio de actividades, razón social, RUC, tipo de contribuyente y si es que está o no obligado a llevar contabilidad. Es muy importante que el auditor conozca este tipo de información porque debe presentar al finalizar la auditoría general o global un informe con respecto a la entidad auditada. Aparte de, po- de que tenga la necesidad de presentar ante las autoridades competentes, es importante que el auditor sepa qué tipo de entidad está él auditando, cómo es, a qué corresponde, cuál es su importancia. Para eso es necesario la siguiente información. El auditor debe conocer los objetivos de la empresa. Entonces tenemos objetivos generales y los específicos. Los objetivos generales identifican la prioridad de la entidad conociendo el punto donde está dirigida la producción o prestación de servicios de esta entidad. Partiendo de ello, sabremos qué es lo que prima o qué dato es lo que prima o venta es lo que prima en esta entidad. Y los específicos es la visión a futuro de la entidad en el comercio, que es lo que la entidad está encaminando o para qué está encaminando su producción o sus ventas o su prestación de servicio. Debe tener algún objetivo interno a futuro para poder competir en el comercio.
Tenemos ciertos requerimientos de auditoría, como son el informe de auditoría para el área de estudio. Siempre es necesario identificar el área principal donde se trabajará con la auditoría. Para eso es los datos previos que hemos obtenido. Determinar los hallazgos, realizar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los hallazgos y, obviamente, realizar o elaborar una carta dirigida a la máxima autoridad. Claro, detallando los hallazgos y también detallando cómo, cuándo, en qué tiempo y sobre todo en qué periodo de estudio se hizo este estudio. Las fechas de intervención de la auditoría. Es importante detallar, como les había mencionado, las fechas en las que el equipo de trabajo del auditor procederá a realizar el trabajo de campo con el fin de identificar cómo es el movimiento interno de la entidad en el área de estudio. El área de campo es muy importante porque una cosa es que le entreguen documentación al auditor y otra muy importante es conocer cómo se mueve la empresa, dentro de la empresa, qué acciones tiene, cómo se mueve, qué prioridades dan dentro de la empresa. Cabe mencionar también que se deben identificar al personal con el que se va a trabajar dentro de la entidad, también quienes serán los responsables de la entrega de la información necesaria para tener resultados a la altura del estudio. Es decir, tanto el grupo de auditores o de la empresa auditora debe identificar al gerente de la entidad auditada con quienes va a trabajar y la entidad auditada deberá identificar al auditor o a la empresa auditora quiénes serán sus colaboradores de parte de ellos para conocer mejor la información y a quién dirigirse ya en el estudio de campo. Tenemos los objetivos del examen de auditoría. Es muy importante que los objetivos estén planteados de manera fija para que todo el grupo de auditores que están tanto atrás de los que van a hacer el trabajo de campo como los que van a elaborar y ayudar a elaborar los hallazgos o el otro tipo de información, sepan qué es, a dónde van a ir, cuál es su camino a seguir y su finalidad. Entonces, tenemos identificar si los recursos de la empresa están utilizados correctamente de acuerdo al área de estudio. Establecer el grado de confianza de los documentos reportados en cada área auditada. Elaborar programas de trabajo que guíen el proceso de planificación y ejecución de la auditoría. Elaborar un informe de auditoría con resultados óptimos obtenidos del programa de auditoría presentados y trabajados, esto de acuerdo a los hallazgos que se hayan obtenido. El programa de auditoría en sí. Es importante identificar los puntos vulnerables de la empresa y trabajar con la metodología apropiada en la misma. Esto gracias al trabajo de campo planteado. Entonces se puede identificar metodologías como por cuestionarios, por diagramas o mapas de gestión o cédulas sumarias. También tenemos las cuentas estudiadas tendrán un mismo formato. Para tener un plan ordenado de información, siempre se sigue un parámetro casi generalizado de cómo se debe realizar este programa de auditoría. Tenemos aquí o presentamos aquí un ejemplo de cómo se está realizando un programa de auditoría. Es muy importante que este formato tenga la ubicación de la empresa que está siendo auditada, el componente, es decir, el área que está siendo estudiado o que está siendo investigado. Es también importante identificar el periodo que está siendo estudiado, porque no es lo mismo que se investigue del 2015 al 2016 o del 2017 al 2018 o por medio año. Después de eso, tenemos un cuadro, el cual debemos presentar los objetivos y los procedimientos a trabajar dentro de esta área, la referencia y el realizado por y el supervisado por y las fechas donde se van a trabajar. Aquí tenemos otro cuadro donde tenemos otro programa de auditoría donde colocamos, como les había mencionado, esto es un estándar, siempre debe mantenerse el nombre del cliente, la fecha a la cual está siendo estudiada, el periodo, la operación que sería la introducción, los objetivos de la auditoría, los procedimientos que se están aplicando para poder obtener información. Las horas estimadas es lo que se presenta con anticipación en el informe, luego las horas reales,
obviamente, identificación el que esté realizado por el auditor o el grupo de auditores que están haciendo el trabajo de campo, la referencia y la fecha en la que empezó y terminó cada uno de los ítems que se estuvieron investigando. Considero que el programa de auditoría es una herramienta indispensable para comenzar con una auditoría general o global dentro de la entidad. ¿Por qué? Porque este programa me permite identificar las vulnerabilidades de la auditoría dentro de un área de campo. Entonces, ya con el grupo completo, con esta información previa o preliminar, puedo yo partir para realizar una auditoría más profunda ya en las demás etapas de la auditoría. Con esta información pretendo identificar la importancia de realizar o de realizar un programa de auditoría para identificar las áreas vulnerables, para identificar qué sección de la empresa está siendo bien o mal utilizada y con los informes finales poder avanzar con una auditoría global más certera, más direccionada, eh, obviamente internamente con previo a cambios, pero que ya está más sesgado a un tipo de control y de hallazgo predeterminado. Muchas gracias.